Hola, hola, ahí me escuchan. No sé si me pueden confirmar si ya me puedo escuchar. Vamos haciendo panelistas a los protagonistas de esta noche, tanto al doctor José Manuel Ramírez Antonio, quien nos va a venir a hablar sobre luxación de hombro. No puedo prender mi cámara, eso ya no lo pude resolver, pero vamos dándole con el micrófono por mientras. Ya estamos haciendo panelistas al doctor. Les voy dando la presentación, como ya lo comentaba, hoy es jueves de ortopedia y traumatología. Tenemos el tema luxación de hombro de la mano del doctor José Manuel Ramírez Antonio. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional CR4 de Traumatología y Ortopedia y bueno, actualmente se desenvuelve en el Hospital General número 14 de Hermosillo, Sonora. ¿Es así, doctor? Doctor José, ¿algo más que gusta añadir? Ya en estos momentos usted es coanfitrión, puede prender su cámara si es posible y su micrófono, por favor. Sí, permítame. Perfecto, perfecto. Aquí lo esperamos. También tendremos como mentor al doctor César Augusto Álvarez. Él es cirujano ortopedista, tiene un fellow en medicina deportiva en Massachusetts, en el Hospital General de Boston, allá en Estados Unidos. Es expresidente del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, representante legal de la FEMECOT y es jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Javier en Guadalajara, Jalisco. Él es nuestro mentor de hoy, al cual le voy a pedir que, si me puede levantar la mano, doctor César Augusto, no lo logro ver aquí en el Zoom, sino en un momento más lo hacemos panelista. Doctor José Manuel, ahora sí lo vemos. ¿Cómo está? Un gusto me da saludarlo. Sí, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted? ¿Y También. ustedes? Yo soy Tony Bachi, me presento, soy el conductor de esta noche. Ya son las 8:01, vamos arrancando, vámonos metiendo en materia de luxación de hombro. Gran tema, sin duda, doctor. Le explico la dinámica. Usted va a tener 30 minutos para exponer su tema y al terminar contaremos con la participación del doctor César Augusto para que mentoree la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto, entonces le voy a pedir si puede, por favor, compartir su cámara para, compartir su pantalla, perdón, para ya empezar y meternos de lleno con la presentación. Y en unos momentos más haré coanfitrión al doctor César Augusto, quien será el mentor de esta noche. ok. ¿Qué opciones doy para compartir mi pantalla? A ver, deme un segundo. En la parte de abajo viene la opción de compartir pantalla en verde en la computadora. En la parte de abajo, al lado del chat, del icono de chatear, viene en Ok, verde compartir pantalla. permíteme. Ahí Ya se... se puede ver, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Listo? ¿Sí lo pueden ver? Perfecto. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la luxación glenohumeral. Soy José Manuel Ramírez Antonio, soy actualmente R4 de Traumatología y Ortopedia del Hospital HGZ-14 del IMSS de Hermosillo. Bueno, principalmente pues tenemos el antecedente de que desde hace más de 450 a 350 años antes de Cristo, Hipócrates describió este tipo de alteraciones clínicas o entidades nosológicas que afectaban, pues en su caso, a los guerreros que estaban en constante lucha y guerra, ¿no? También se encuentra que se ha identificado también parcialmente en hace más de 3.000 años antes de Cristo. En Egipto también la descripción de este tipo de enfermedades en las cuales pues se trataba igualmente con reducciones inclusive eh, parecidas a las que actualmente llegamos a utilizar. Bien, en cuanto al mecanismo de acción para una luxación glenohumeral,
La más común tenemos que es aquella que presenta una fuerza indirecta con un brazo en abducción y una rotación externa, ¿no? Hay que recordar que, pues, principalmente las luxaciones glenohumerales tienen varias entidades clínicas. Dentro de la epidemiología, la edad de presentación, pues, es menores de 20 años, de un 50 al 90%, y en mayores de 40 años, del 5 al 10%. Evidentemente, pues, los que se llegan a presentar en su mayoría, pues, son en hombres. En cuanto al tipo de luxaciones que llegamos a tener, las más frecuentes llegan a ser las anteriores, de un 95 a un 97%. Y de estas, las presentaciones son las subacromiales, ¿no? Dentro de las más frecuentes de las anteriores. Se pueden llegar a presentar con hemartrosis, sinovitis, desinserción del labrum, lesión del ligamento glenohumeral inferior, que más adelante es muy importante, tanto para las recurrencias como inestabilidades, ¿no? Lesión de Hill-Sachs, SLAP y lesión capsular. El hombro tiene varios estabilizadores, dentro de ellos es el estático y el dinámico. Dentro de los estáticos tenemos el labrum y los ligamentos del hombro. Los siguientes son los dinámicos, como es el manguito rotador, el ritmo de escápulo torácico y principalmente pues el músculo serrato anterior y el trapecio y la porción larga del bíceps. Son los que les llegan a dar mayor estabilidad al hombro. Dentro de estos, los de pues, mayor importancia en este tipo de patologías llega a ser los ligamentos glenohumerales, tanto los anteriores que van a llegar a formar forámenes. Estos forámenes, pues ya sea el superior o el inferior, también conocidos como el de Rovier, se llegan a presentar pues lesionados en una luxación glenohumeral anterior, ¿no? El más frecuente pues es el que está marcado con el número 13, que es el foramen oval inferior. También cuando se llega a presentar una luxación de hombro, se puede llegar a generar lesiones arteriales, como es la lesión arterial de la arteria axilar, ¿no? Que pues puede llegar a tener más que nada necrosis de la cabeza del húmero. No obstante, también en este tipo de patologías, cuando llegamos a presentar una luxación glenohumeral, también se llegan a presentar en su mayoría lesiones del labrum, ya sea también en la cabeza, al momento de que llegue a impactar la cabeza en la porción posterolateral, que se conoce como una lesión de Hill-Sachs, o también una lesión de Bankart, que es más que nada una desinserción del labrum y de la cápsula anteroinferior del reborde glenoideo. También se llega a afectar la inserción de glenoidea del ligamento glenohumeral inferior, y esta se llega a presentar hasta en un 90% de las luxaciones glenohumerales anteriores. Bueno, para llegar al diagnóstico, pues principalmente es clínico, ¿no? El paciente llega a tener una deformación en charretera o una deformación del hombro. Para nuestra batería principalmente o de primera instancia llegamos a tener las radiografías simples. En este caso, pues tenemos la radiografía AP, también se puede llegar a pedir una Y escapular, si llegamos a tener alguna otra variante, ya es una posterior, o también axilar en el plano escapular, ¿no? O también de Bell Pope, que es a 45 grados, de una angulación del rayo hacia caudal. Bien, una vez diagnosticado una vez que vamos al paciente y lo diagnosticamos, se pueden dar dos opciones para el tratamiento. Dentro de estas, llega a ser que se le dé una sedación o inclusive se haga dentro de las primeras 6 horas, ofrecerle la opción de no darle pues analgesia al paciente, ¿no? Dentro de la batería de las que tenemos opciones para darle sedación, pues principalmente la que se llega a usar es anestesia general, bloqueos nerviosos o inclusive para pacientes ya que llegan a tener más edad de 60 a 80 años, se ha descrito una opción intraarticular, que es usar una lidocaína, ¿no? Dentro de esa, ya sea al momento de hacer una reducción con anestesia o sin anestesia, o si el paciente llega a tener mayor de 60 años y algunas comorbilidades, se les puede dar esta opción. Para la lidocaína se ha encontrado que, bueno, llega a disminuir hasta el 81% de estancia intrahospitalaria, ya que normalmente los medicamentos que llegamos a usar para sedarlo generan náuseas, vómito, inclusive descompensación electrolítica de forma aguda, ¿no? Bien, una vez que le demos al paciente ya sea sedación o
o la opción de hacer las maniobras, hay varias opciones para llegar al tratamiento. Dentro de estas, pues se encuentra principalmente la de Cunningham, ¿no? Entonces, les traigo un video en el cual se ve el procedimiento. Se lleva el hombro se hace una flexión del hombro, se lleva hasta 90 grados. Una vez que se llega a 90 grados, se realiza una rotación externa. Y si es necesario, también se hace una tracción, o si es necesario, inclusive usar un fulcro, o inclusive usar la mano en la región donde está la cabeza del número para poder hacer esta reducción. ¿Vale? Majority of times you will feel click. If it doesn't go in and you don't think it's going to go in just by pulling, sometimes you might have to palpate the head of a humerus with your two fingers and just push it gently over. And you'll find that to be done then mostly forwards. También tenemos la opción de kosher. Es una de las más utilizadas, en las cuales pues, el paciente se le pide que se siente, se le lleva el hombro a neutro y posteriormente se hace una rotación externa y una abducción. Y nuevamente una abducción y una rotación interna a 90 grados para poder hacer pues, una reducción. Permítame. Ya, ahí ven mi pantalla. La siguiente es la maniobra de Milch, en la cual el paciente está en decúbito supino, se le realiza igualmente una rotación externa, una abducción, y nuevamente se va a hacer una flexión y una rotación interna del hombro luxado. También la que llegamos a usar normalmente, nosotros como residentes, con apoyo de nuestros coRs o nuestros R-, es pasar una sábana para que nos pueda ayudar a hacer un tope o un fulcro en la región axilar donde se encuentra la cabeza del húmero y con ello hacerle tracción. Bueno, principalmente se hace una abducción, posteriormente de forma continua se va haciendo una abducción y una rotación externa hasta llegar a 90 grados. Normalmente hay ocasiones, cada quien se puede acomodar con su maniobra que le resulte más familiar, pero después de hacer esto inclusive podemos llegar a combinar con una Milch, ¿no? La siguiente es la de Cunningham. Esta principalmente se basa en tener al paciente en un lugar pues silencioso, tranquilo, que no haya mucho ruido para poder relajarlo, inclusive se le empieza a hacer pues conversaciones para poder llegar a relajarlo o hacer que su atención se vaya hacia otro lado para que se pueda relajar, ¿no? Entonces, en este video podemos ver cómo el ortopedista le está comentando de alguna otra situación, está en un ambiente más tranquilo, un ambiente más controlado en cuanto al ruido, y que no haya tanto paciente aquí para que se pueda relajar, ¿no? Entonces, es simplemente encontrar un entorno, ¿vale? Y así es como el médico ortopedista con esta maniobra de Cunningham se llega a reducir la luxación. El siguiente es la maniobra de Stimson. Los pacientes que llegan a urgencias se les puede poner en decúbito dorsal, se les llega a poner peso en el brazo que está luxado y conforme va pasando el tiempo esa tracción hace que los músculos se relajen por la tracción constante que se llega a tener y llega a reducirse, ¿no? También se llega a acompañar con una manipulación de la escápula para rotarlo y poder hacer la reducción. Es en este ejemplo en el cual también se llega a generar una manipulación escapular para la reducción, ¿no? Next, we're going to demonstrate scapular manipulation. The starting position for this maneuver is with the arm in 90 degrees of forward flexion. And
External rotation. Gentle, steady traction is applied to the arm. You'll need an assistant for this. The next part of the maneuver is the scapular rotation. The inferior tip is pushed medially, and the superior scapula is pushed laterally, causing rotation. The glenoid head of the scapula moves so that the humeral head will fall back into place. This is scapular manipulation. Bien, otra de las que nosotros llegamos a ver es la maniobra de Fares. Esta se llega, ahorita por el video que vamos a ver, se llega a ver un poco más brusca. Sin embargo, pues es una de las que se llega a describir como una forma de reducción de forma eficaz, tanto para cuando llega a disminuir la molestia o dolores posteriores a la reducción, ¿no? Entonces, de forma oscilante se le llega a hacer una abducción al paciente del hombro luxado hasta llegar a 90 grados. Y seguirle, nunca perder la tracción del hombro. Y pues de esta forma ellos llegan a realizar la reducción de la luxación del hombro. La siguiente, pues yo creo que de las más populares, inclusive entre los que pues, no nos dedicamos a tratar a pacientes, llega a ser por la reducción con la silla, ¿no? Inclusive se le pide al paciente que se siente, se le pone pues algo acolchonado y se le hace tracción. No es la más recomendada porque está descrito que llega a tener muchas lesiones tanto del plexo braquial como inclusive hasta mayor incidencia de fracturas al momento de realizar este tipo de reducciones, ¿no? Bueno, este es un cuadro en el cual representa las maniobras de mayor eficacia para llegar a la reducción. Dentro de estas, pues, está la de Kosher y también está la de Fares, ¿no? También la de espacio llega a ser, aunque no tenemos muchos datos, llega a ser dentro de las más utilizadas. Está la de Milch y la de Kosher, ¿no? Dentro de la tasa de éxito para llegar a hacer la reducción. También aquí también se describe la de la silla, que es bastante eficaz. Bueno, tiene una tasa de éxito del 73 al 97%, pero muchas complicaciones dentro de ello. Cabe resaltar que cada maniobra de luxación llega a tener bastante riesgo de generar inclusive una fractura, ¿vale? En la región glenoidea. Bien. Para posteriormente de haber realizado pues la reducción, hay varios algoritmos que se han estado pues estudiando y poniendo en varios artículos acerca de cuál es el mejor tratamiento para los pacientes que llegan a tener una luxación glenohumeral. Y bueno, dentro de los muchos está que es una luxación glenohumeral primaria. Sin embargo, si llega a ser un paciente joven, no se encuentra en la radiografía sin fractura, se llega a inmovilizar 4 semanas de inmovilización y controles semanales, ¿vale? Y posteriormente se llega a revalorar hasta 4 semanas de la inmovilización y alta a las 8 semanas. Si es un paciente que es joven, es su primera luxación y llega a tener fracturas y sin desplazamiento, se habla inclusive en este caso de bancar óseo, en el cual está la región glenoidea y donde se inserta, llega a tener una fractura donde se inserta. Entonces, se habla de que al momento de inmovilizarlo de forma de rotación externa se llega a reducir y se llega a tener una reducción adecuada, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, pues hay que tomarle a estos pacientes un TAC para valorar cuál es el daño de los ligamentos y de los tendones, ¿no? Bien, también se habla en los pacientes que llegan a tener mayor de 45 años,
que llegan a tener con o sin fractura, con o sin desplazamiento, pues igualmente acudir a urgencias para normar su tratamiento en cuanto a la reducción del mismo. Bien, también se ha hablado acerca de aquellos pacientes que llegan a ser deportistas de alto rendimiento y tienen 25 años, o aquellos pacientes que llegan a tener más de 25 años y no son deportistas, ¿no? Entonces, en estos pacientes que llegan a tener menos de 25 años, son deportistas de alto rendimiento, un deporte de contacto o movimientos en su deporte por arriba de la cabeza, llegan a ser candidatos a una cirugía, por lo que hablábamos, que inclusive una incidencia de una lesión de Bankart que llega a generar un hombro inestable, ¿no? Que llega a generar dolor o inclusive una luxación recidivante. Con ellos, dentro del algoritmo se habla que hay que tomar una resonancia magnética o un TAC para valorar el estado óseo y el estado de los tejidos blandos. ¿Vale? Lo siguiente, en pacientes mayores de 25 años, se habla de de que no llegan a tener estas características, se pueden inmovilizar en rotación externa y mandarlos a rehabilitación durante 5 meses en observación, y de no presentar alguna mejoría o presentar aprensión de que esté inestable la articulación glenohumeral, o inclusive llegue a tener un segundo episodio, tomar una resonancia magnética, ¿no? Después de 5 meses de una rehabilitación, pues se puede dar de alta. Bien, también tenemos este algoritmo en el cual se comenta que si son pacientes de menos de 30 años o pacientes mayores de 30 años. Los pacientes menores de 30 años con una luxación primaria se da una inmovilización en rotación externa. También, por lo mismo que hablábamos de una lesión del Bankart, podemos realizar una artroscopía en la cual pues, se puede encontrar ya sea que llegue a tener una lesión o no se encuentra una lesión, en la cual se puede reparar o realizar reparación artroscópica y rehabilitación, ¿no? O plegamiento capsular o reaprendizaje, ¿no? Que, bueno, es un poco más profundo. Y lo siguiente es de mayores de 30 años, una inmovilización durante 3 semanas en rotación externa. Bien, para los deportistas, el tratamiento no quirúrgico, ya sea en pacientes que desean reincorporarse o terminar su temporada, o deportes que no incluyen el lanzamiento de su actividad por encima de la cabeza, un deporte que no es de contacto, o también habilidad de completar ejercicios específicos del deporte sin reportar inestabilidad, ¿no? Y pues el tratamiento quirúrgico en deportistas, pues es una lesión clara, ¿no? También la luxación glenohumeral llega a asociarse con una lesión del manguito rotador. Entonces, para el tratamiento quirúrgico en deportistas jóvenes, una lesión del manguito rotador mayor de 50%, defectos óseos glenoideos humerales mayores al 25%, fracturas humerales también asociadas que requieren de estabilidad quirúrgica, incapacidad para tolerar las restricciones de hombro, falla en la prueba de rehabilitación, incapacidad para completar ejercicios específicos del deporte. Bueno, en este es un... Okay. William realizó un metaanálisis acerca de, más que nada, inmovilizar al paciente de forma de rotación interna durante una semana versus por 3 semanas, ¿no? Entonces, en este artículo se encontró que los pacientes que llegaban a tener hasta un seguimiento de 25 años, 10 años, 5 años o 2 años, la duración de la inmovilización se comparó de 1 semana a 3 semanas, ¿no? En la cual también nos habla del rango o el porcentaje de recurrencia que llegan a tener estos pacientes. Entonces, en el seguimiento a 10 años, la inmovilización por 1 semana se encontró un porcentaje de recurrencia del 50%. E inclusive, por 3 años, una recurrencia del 48%. Igualmente, durante del seguimiento de 25 años a 1 semana, pues igual del 50%, ¿no? También en ella se hizo el manejo de una movilización interna por 1 semana versus 3 semanas. En ellos encontraron que una inmovilización por 1 semana llegó a tener un porcentaje de recurrencia de hasta del 50%. Y una movilización por 3 semanas del 23%, ¿no?
pues en este caso, pues un total de los pacientes que llegaron a tener una recurrencia de reincidencia de una inmovilización por una semana fue del 41% en total, versus 3 semanas, que fueron del 37%, ¿no? El siguiente también habla de un porcentaje de recurrente de una inmovilización interna versus una externa. En este también se comparó acerca de si eran 3 semanas con una inmovilización interna o una inmovilizadora externa. En el primero del ITOI del 2003, se encontró que una inmovilización en rotación interna durante 3 semanas tenía una recurrencia de hasta 6, de los 6 pacientes. El siguiente, pues, es una inmovilización en rotación externa por 3 semanas y no tuvo una recurrencia. Y el siguiente estudio, pues, es normalmente en 39 pacientes, una inmovilización en rotación interna por 3 semanas con una recurrencia de 15 pacientes, ¿no? Entonces, también de 3 semanas, de 61 pacientes con una rotación externa por 3 semanas, se encontró una reincidencia de 12 pacientes. El siguiente también, aquí comparan una rotación interna por 4 semanas en 24 pacientes con una reincidencia del 10, tanto para una rotación interna como externa. Bien. Una vez, ya que llegan a pasar las 3 semanas que se llegue a movilizar el paciente, se les puede llegar hay varias fases de la rehabilitación. Dentro de estas fases está la fase 1, 2 y 3. De la fase 1 abarca de las 3 a las 4 semanas, en la cual se empieza con una movilidad pasiva con limitación a la rotación externa. A partir de la 5ª semana se empiezan a hacer movimientos para realizar rotaciones externas, y de 6 a 8 semanas se empieza el restablecimiento del movimiento para la práctica laboral o deportiva. Por eso es lo que comentaba, bueno, lo que se veía en los algoritmos que estábamos presentando, ¿no? Bien. En cuanto a la inmovilización, efectivamente, pues en ortopedia, en trauma y ortopedia, pues hay mucho campo para el estudio. Entonces, en este caso, estudios en cadáver, se le realizó una resonancia magnética en la cual han demostrado una mejoría en la curación del labrum dañado y menor hemartrosis en la inmovilización en la rotación externa. Como al principio comentábamos, una luxación glenohumeral se llega a asociar con lesiones de la glena, ¿no? Entonces, en este estudio también de 25 pacientes de 15 a 57 años, mediante artroscopía tras el primer episodio de luxación anterior de hombro y la posterior inmovilización, se observó que la reducción de la lesión de Bankart era mayor en el 92% en aquellos pacientes que se inmovilizaban en una rotación externa, aunque no se llegaba a recuperar la posición normal completa, ¿no? Bien. Bueno, ahí tengo una diapositiva, pero igual se ha observado que la tasa de recurrencia después del primer episodio de inestabilidad anterior de hombro es del 50%, y el 25% de los pacientes que se llegan a someter aún así a una cirugía llegan a presentar la recurrencia, ¿no? En el 25% de los pacientes. Bien. Dentro de los estudios de imagen, que podríamos decir que son, pues igualmente como una radiografía, también estaría bien indicarlos desde el primer momento que tenga un paciente una luxación glenohumeral, pues de hacerle una tomografía y más que nada una resonancia magnética para ellos tener una valoración completa del diagnóstico y confirmación de lesiones cápsulo-ligamentosas, ¿no? Y pues igual, en la resonancia magnética, indicarlas en pacientes pacientes jóvenes activos con primer episodio traumático que aportan información detallada para evitar complicaciones de inestabilidad o alguna otra entidad, más que nada en el continente del hombro. Y esa sería mi presentación. Listo, doctor. Muchas gracias por su presentación. Le voy a pedir al doctor, sigo sin verlo, al César Augusto, para que nos apoye con la mentoreada. No sé si me puede ayudar levantando la mano.
Aquí estoy, no sé si me escuchas. Perfecto. Es que entró como Yoli García. Ok, perfecto. Déjalo, aquí estoy, pues no me dieron de alta, no sé por qué, pero aquí estoy y no tengo video, está clausurado mi video, dice, no es posible iniciar video porque no me dieron, el anfitrión no me lo permite. No sé si me puedes dar video. Sí, ya tiene video, ¿lo puede poner, por favor? Ahí estoy. Listo. Adelante, doctor César. Un hola, gusto hola. saludarlo. Ya le dimos la presentación al inicio de la plática y adelante. Le voy a pedir al doctor José Manuel si puede dejar de compartir pantalla para podernos ver en el panel. Adelante, doctor César. Hola, hola. Muchas gracias. No, pues sí, estuve pendiente aquí. Primeramente, escuché toda tu plática, José Manuel. Primeramente, felicitarte. Tu plática estuvo bien, está completa. Y bueno, solo quisiera hacer un poquito de hincapié en el manejo que mencionaste. Bueno, todas esas maniobras que los manifestaste y los presentaste están descritas en la literatura como tú lo manifestaste, pero realmente en la práctica actualmente deberían estar prohibidas prácticamente todas esas, porque lo que no queremos es hacer más lesión después de la lesión que ya se produjo en la luxación, ¿no? Entonces, sí, como cultura general está muy linda la presentación ahí de todas esas maniobras con la silla y con el jalón ahí que presentaste y muy bien, muy didáctico con tus videos, pero realmente en la práctica lo que se debe de hacer y creo que lo que ustedes como residentes deben de tener cuidado es de no producir más lesión cuando se produce una luxación traumática de hombro, porque cuando es una luxación multiligamentaria con pacientes inestables multiligamentaria y por hiperelasticidad, pues estos pacientes se luxan con facilidad y se reducen solos. Y bueno, pero cuando es una luxación traumática de primera ocasión, lo ideal es que debe el paciente, si estás en un lugar donde no hay forma de hacer una sedación del paciente, bueno, hay que ver la forma de hacer la de Kocher, es lo ideal, tratando de ser lo menos traumática posible. Pero si puedes llegar a un lugar donde podemos dar una sedada al paciente, así evitas el dolor, evitas la fuerza que el paciente hace como defensa por dolor, y bueno, la reducción de la luxación es mucho más gentil y mucho menos dañina, sobre todo porque puedes producir unas fracturas agregadas, ya sea de la parte anterior de la glenoides, ¿no? O empeorar la lesión del labrum, haciendo un desprendimiento más grande del labrum o de la cápsula anterior o de los ligamentos glenumerales anteriores, o en su momento incluso te puede estar enganchado con un Hill-Sachs porque el paciente hace una contractura muscular y tú sabes que el Hill-Sachs es una fractura posterior de la cabeza ante una luxación anterior. Entonces, esto hace un enganchamiento, un tracking off que le decimos, y no puedes producir una reducción por dolor. Entonces, se recomienda para evitar lesiones más severas, bajo sedación, hacer una reducción que generalmente lo hacemos con un poquito de abducción, rotación interna o rotación externa y el hombro entra de una manera muy gentil. ¿Qué se recomienda? Pues si ponemos tracciones muy grandes, como mencionas tú, podemos lesionar el nervio, una rama del nervio axilar, que es el que normalmente se puede lesionar, ¿no? Que es una ramita del nervio axilar, el nervio circunflejo, y eso se prueba. Generalmente el paciente que tiene una luxación queda con una luxación una lesioncita de nervio cubital. Si tú pruebas la sensibilidad en la parte lateral del hombro, vas a ver que generalmente tienen hipostesia. Entonces, porque el nervio axilar en su rama circunfleja se quedó estirado ante la luxación. Pero bueno, esto generalmente es pasajero. Y actualmente la tendencia es cuando el paciente tiene una luxación, se hace la reducción, como mencionabas tú. Hay dos teorías. Una, dejar al paciente inmovilizado. Algunos dicen que con extensión y rotación externa hay un mejor acercamiento del labrum y de la cápsula anterior a la glena, pero realmente es muy incómodo tener al paciente en esta posición, ¿no? Entonces, generalmente hacemos una rotación interna y dejamos con su cabestrillo y eventualmente con una almohadilla, pero bueno, se recomienda, como mencionabas, 3-4 semanas y después empezar la rehabilitación. También está demostrado que paciente que se luxa una vez, se luxa 2, se luxa 3, porque es muy raro que el labrum y la cápsula anterior junto con los lentos glomerales, si se desprendieron o se rompieron, se hagan una cicatrización adecuada. Entonces,
generalmente después de una primera o una segunda luxación se recomienda hacer un tratamiento quirúrgico. Actualmente ya no estamos haciendo abierto, prácticamente lo hacemos por artroscopía, ¿no? Donde hacemos un portal posterolateral para el lente y un portal anterior para hacer la reparación del labrum o de la lesión de Bankart. Y generalmente usamos 1 o 2 arpones o anclas para hacer reducción y eventualmente hacemos un replissage o generalmente en lo particular lo que hago es reparar el labrum y agarramos un poquito de cápsula para hacer también una capsuloplastía. Igual los dejamos 3-4 semanas inmovilizados y empezamos la rehabilitación, ¿no? Para evitar pues que estos pacientes tengan luxaciones recurrentes, que después vamos a llegar a lesiones más severas de la glenoides, donde tengamos ya una pérdida del labrum, de la parte anterior de la glena, o un Hill-Sachs muy grande, donde eventualmente el brazo ya puede quedar atrapado, o convertir ya después este paciente en que tengamos necesidad de hacer una colocación de hueso en la parte anterior de la glena para que no se vaya a volver a luxar, ¿no? Pero eso es realmente como está ahorita la situación en lo que estamos haciendo, en los que hacemos hombro. No sé si estoy a la orden, cualquier pregunta, pero independientemente de te felicito, tu trabajo muy completo y bueno, nos diste una repasada histórica padrísima. Me encantó. Felicidades. Perfecto. Como pregunta está la de David Ramírez Antonio. ¿Qué tipo de analgésico recomienda administrar previo a la manipulación? Empezamos con el doctor José Manuel y después terminamos con el doctor César Augusto. Pues yo, de lo que me ha tocado, pues normalmente nosotros llegamos a recomendar ketorolaco o paracetamol, ¿no? En lo que llegamos a hacer la reducción y llega a ser hasta 30 minutos su efecto, ¿no? Es lo que nosotros llegamos a utilizar y pues también una sedación, ¿no? Principalmente. Perfecto, doctor Augusto, ¿algo que guste añadir? Sí, totalmente. Lo que usamos generalmente es eso. Como te digo, lo que se puede hacer es supradol, 30 miligramos sublingual para mitigar las molestias. Y lo que hacemos nosotros en nuestra práctica privada, pues es canalizar al paciente y a través de él pasar analgésicos no esteroideos, o como los conocidos como los AINES, que puede ser ketorolaco, ketoprofeno, desketoprofeno, cualquiera de ellos, previo a la sedación para hacer la manipulación. Cabe mencionar que para hacer una manipulación, tristemente, pues las reglas nos dicen que tenemos que esperar por lo menos unas 6 horas de no haber comido de no tener un alimento en el estómago para poder hacer la sedación y la reducción. Entonces, mientras tanto, esos medicamentos los usamos para mitigar las molestias y generalmente el paciente, si no lo mueve, no tiene dolor cuando incluso el hombro está luxado. ¿Qué hacer después de una segunda luxación, después de haber tenido ya una cirugía previa? ¿Qué hacer después de una segunda luxación? ¿Qué se recomienda? ¿Me preguntas a mí o al doctor? Iniciamos ahora sí con el doctor César Augusto y después complementamos con el doctor José Manuel. Ok. Bueno, la pregunta es, el paciente ya tuvo una luxación y le operaron. Correcto. Una segunda luxación posterior a su cirugía. Bueno, correcto. Significa, pues, que no, primeramente, tenemos que decirlo tristemente, generalmente pasa cuando el paciente no fue tomado en cuenta un diagnóstico realmente preciso, ¿no? Justamente lo que hay que hacer es, como decía el doctor, unas radiografías en tomas, una AP verdadera, una en proyección de Nye, y si se puede hacer una tomografía y una resonancia es maravilloso, porque tenemos que hacer un diagnóstico preciso. El paciente tuvo una ruptura del labrum anterior, tuvo un desprendimiento de los ligamentos glenumerales superior y medio, tuvo un desprendimiento de la cápsula, tuvo una fractura de la parte anterior de la glena. Entonces, previo al diagnóstico, se debe entrar a cirugía. ¿Para qué? Para reparar todos los daños que se generó con una luxación. Entonces, entrando a cirugía, lo que debe uno de hacer es, si hay lesión de la glena, se debe reparar glena. Si hay una lesión de solamente labrum, bueno, pues reinsertar labrum generalmente con un poco de cápsula para hacer un poquito más adecuada, más precisa la fijación, y eventualmente ver si necesita una ancla o 2 anclas y hacer un tratamiento realmente
de tener un cabestrillo por unas 3 semanas y después empezar una buena terapia de rehabilitación para que no vuelva a pasar esto. Si volvió a pasar, no nos queda otra más que repetir estudios, volver a hacer un diagnóstico preciso para volver a entrar a cirugía. Generalmente cuando hay una reluxación es porque no nos fijamos en la parte ósea. Ciertamente a veces reparamos solo la parte ligamentaria y a veces no es suficiente. Entonces tendremos que pensar a ver si no tiene una lesión anterior de la glenoides, que tendremos que ya hacer una cirugía mucho más agresiva. Perfecto. Doctor José Manuel, ¿algo más? No, pues igual lo que comentó el doctor, ¿no? Que pues, para nosotros como residentes o como ortopedistas generales, pues preparar al paciente y derivarlo al módulo con los estudios necesarios, ya sea una resonancia magnética, un TAC, o inclusive hasta una artroscopía diagnóstico terapéutica, ¿no? O exploradora. Disculpa, me he quedado un poco sin sonido. No, se me dificultó escuchar al doctor José Manuel. No sé si haya quedado claro. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Por el momento en Facebook ya no hay más preguntas. Le estoy aquí dando refresh. Solo hay saludos. Ahorita les digo de quién son los saludos. Está Alejandra Alejo, René Ángel, está Alejandra Garzón, Zuleto Toledo, Juan Pablo Puentes Dávila, quien mandan saludos y felicitaciones al doctor José Manuel por su presentación. También aquí en el Zoom se hacen presente. Gina Luce pone felicidades, doctor, de parte de la doctora Gina Luce Gutiérrez. Hay una última pregunta. Dice, en dado caso que el paciente ya llegue con ingesta de algún fármaco para el dolor, ¿qué podemos hacer? Doctor José Manuel, empezamos con usted y después con el doctor César. ¿Escuchaste entrecortado? ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. En dado caso que el paciente ya llegue con ingesta de algún fármaco para el dolor, ¿qué podemos hacer? Pregunta Vanessa Trejo vía Zoom. ¿Me escuchó? Pues principalmente si ya llegó con alguna ingesta, con algún fármaco para el dolor, pues de todos modos nosotros le llegamos a ofrecer ya sea una sedación, como comentaba el doctor, o sea, para que al momento de realizar las maniobras, pues no nos genere mayor dificultad por el proceso de la contracción al momento de realizar tracciones, ¿no? Más que nada, se le ofrece. Ok, perfecto. ¿Algo que guste añadir, doctor César? Sí, definitivamente, si el paciente viene medicado, bueno, teóricamente se le dio analgésicos, debe llegar con menos molestias. Y bueno, el procedimiento a seguir, si el paciente está con ayuno suficiente y está medicado, bueno, pues no nos queda más que generalmente por su seguridad del paciente se debe canalizar, como decía anteriormente, y proceder a hacer bajo la sedación con el anestesiólogo al lado para producir, hacer la reducción de la luxación, ¿no? Y básicamente, y post-quirúrgica y post-reducción, generalmente les dejamos cabestrillo más un antiinflamatorio por unos 3-4 días, y generalmente después de la reducción y luxación, el paciente pues no genera dolor. Este padecimiento ya ha reducido el hombro, el paciente no tiene dolor. Estoy viendo aquí en el chat una pregunta, si me permites contestar. Dice, ¿cirugía de la Target cuándo está recomendada en jóvenes de manera inicial? Bueno, la Target, si el paciente joven, me imagino que te refieres a mayor de edad, de 18 años, que ya terminó el crecimiento. La Target se recomienda justamente cuando decíamos que el paciente tiene una lesión. La Target es una lesión del labrum, de la glenoides en la parte anterior, que generalmente tienen los pacientes que han tenido varias luxaciones. Entonces, la Target lo que se hace es, se puede hacer abierto. Lo que pasa es que la glenoides tiene la forma de una pera y eventualmente se corta la parte anterior y facilita esto la luxación
del hombro con mayor facilidad. Entonces, de nada sirve reparar aquí la parte ligamentaria y capsular si no reparas el hueso cuando hay una lesión de tipo Latarjet o de tipo de la parte anterior de la glena. Entonces, aquí sí está indicado, si hay una cirugía tipo Latarjet, un doctor francés que describió esta técnica, que anteriormente lo hacíamos o todavía se sigue haciendo con un pedazo de hueso que se saca de cresta ilíaca anterosuperior, o eventualmente lo podemos hacer con un hueso de injerto de banco, que yo en lo particular hago o cresta de ilíaca anterosuperior, y actualmente lo estamos intentando hacer y lo estamos haciendo artroscópico, quitando la coracoides, lo giramos y el doctor Lafosse hace más o menos unos 10 años describió esta técnica, quitando el coracoides, lo giramos artroscópico y podemos colocar con fijación de 2 tornillos o un tornillo. Se recomienda 2 para evitar rotación del injerto en la parte anterior. Entonces, sí se recomienda siempre y cuando el paciente tenga más de 18 años, no sea una laxitud ligamentaria, multiligamentaria, no tenga problemas ligamentarios del paciente, y si ha sido traumática varias veces y hay una falta de hueso en la parte anterior de la glenoides para evitar luxaciones posteriores. Excelente respuesta, doctor César. Difícil añadir un poco más, doctor José Manuel. Algo que igual guste complementar ya para ir cerrando. Pues más que nada que tengamos en mente que para una primera luxación glenohumeral, pues sí es bastante beneficioso mandarle una resonancia magnética, ¿no? E inmovilizarlos, ya sea no solamente una semana o pensar que el paciente que ya está con mayores de 60 años, inmovilizarlo más de 2 semanas, pues más bien se beneficia de este tipo de inmovilizaciones, ¿no? Para llegar a reparar, para que llegue a cicatrizar la cápsula. Y con ello, pues, que no llegue a tener hiperlaxitud o alguna lesión que no se pueda llegar a cicatrizar por el tipo de inmovilización, ¿no? Que es lo que se presentaba en el metaanálisis, ya sea en una rotación externa, como dice el doctor, que también es incómodo para el paciente, y pues también una rotación interna, ¿no? Pero más que nada, tener en mente la resonancia y el tiempo de inmovilización para los pacientes con una luxación glenohumeral, que sea mínimo unas 3 semanas, ¿no? Correcto. Ahora sí, conclusiones, ya para cerrar, empezamos con el doctor César Augusto y concluimos con el doctor protagonista, el doctor César Manuel. Adelante, doctor César, conclusiones. Muchas gracias. No, bueno, volver a felicitar al doctor José Manuel Ramírez por su presentación, su ponencia. Invitarles a todos los residentes a apuntarse para seguir participando aquí, por favor, y recomendarles pues que les invito a seguir estudiando, a seguir participando, y es lo que hace la diferencia. Y siempre, cada que tengo oportunidad, les digo que la diferencia entre los que escriben y no escriben es justamente esto, ¿no? Hay que participar, hay que reportar nuestros casos, hay que escribir, porque es lo que hace la diferencia. Entonces, como conclusión también quisiera decir, pues el resumen es, paciente que se luxa una vez, como decía José Manuel, hay un altísimo porcentaje de que se va a luxar una segunda ocasión. Y si se luxa una segunda ocasión, particularmente si no demostramos en la resonancia magnética que no hubo una lesión severa o una lesión importante en el labrum en la primera luxación, le podemos dar chance de una segunda luxación. Si no, la tendencia es, como la estadística dice, que el paciente que se luxa una vez se luxa 2, y si podemos hacer, como decía el doctor José Manuel, una radiografía y aparte una resonancia, y ya vemos una lesión del labrum, pues ¿qué estamos esperando, no? Esto es como una lesión meniscal. Justamente el labrum es como el menisco en la rodilla, pues hay que pensar en que hay que hacer una reparación lo antes posible para solucionar el problema del paciente. Y bueno, les invito a que siempre que puedan hagan una reducción de luxación lo más gentil posible, bajo sedación en lo posible, para evitar más daño que eventualmente se puede hacer, incluso llegar a la fractura de la cabeza humeral si el paciente no coopera, haciendo una reducción bajo sedación en la mayoría de los casos, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Y bueno, felicitar a todos y seguir participando, y muchas gracias por la invitación, y espero haber cooperado con algo, y si tienen alguna pregunta, mi correo ahí está, rengifo@gmail.com,
Estoy aquí en el Hospital San Javier, en Guadalajara. Soy el jefe de departamento y particularmente hago medicina deportiva, que es básicamente cirugía de rodilla y hombro. Les invito también, tenemos por parte de FEMECO, tenemos rotaciones aquí de los que ya terminaron el R4 y quieren hacer un fellow. Estamos más que abiertos a recibirlos para que sigamos aprendiendo, porque son los que nos van a operar a nosotros, para que no traigamos doctores cubanos. Muchas gracias. Excelente cierre, doctor César. Doctor José Manuel, adelante. Pues igual, pues como comentarles, nosotros como residentes normalmente lo que nos enfocamos es en hacer la reducción glenohumeral, ponerle el cabestrillo y ya, bueno, ya el paciente ya se le redujo, ya no tiene dolor, ya no se ve deforme el hombro y alta, ¿no? Pero sí es tener en mente todo este tipo de complicaciones que se llegan a tener a futuro, no solamente porque el paciente se siente contento al inicio de que se le reduce la luxación, sino que también lo que conlleva más adelante lo que comentaba el doctor, ¿no? Que llega a tener un hombro inestable, dolor crónico, un hombro congelado por la misma falta de movimiento, por la inestabilidad o dolor que llega a generar de forma crónica, ¿no? Y pues agradecerles y pues muchas gracias, doc. Y claro que sí, ahí le estaremos molestando en su correo, doc. Mucho gusto, por favor. Sí. Perfecto, muchísimas gracias por participar, doctor José Manuel. Doctor César Augusto, un placer que nos haya acompañado con la mentoreada de esta sesión, y al público del Facebook, del Zoom. Muchísimas gracias por participar. Muchos mensajes de felicitación siguen cayendo, señal que se aprendió y que, bueno, que se gozó, ¿no? También la sesión. Gracias por participar. Los espero el próximo jueves en La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología. Y bueno, sigan en sintonía. Mañana también tenemos cirugía general. Sigan en sintonía. Compartan el contenido, que es muy importante. Recuerden que esto es de residentes para residentes. Yo me despido, que tengan excelente inicio de semana. Ya mañana es viernes, hoy es viernes chiquito, ¿no? Como dicen acá los jóvenes. Muchísimas gracias, que pasen excelente jueves. Saludos. Muchas gracias. Felicidades, José Manuel. Muy amable. Hasta luego. Un abrazo.